Descubre el increíble poder de Sao Bento, expulsa todo mal de tu hogar y protege tu vida con fe. Sofía miraba la cruz de Sao Bento, un objeto pequeño y antiguo que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. En su interior sentía un remolino de emociones, un eco de las leyendas que solía contarle, las historias sobre la fuerza de la fe y la protección que ofrecía. Sin embargo, en ese momento, la realidad la golpeaba con dureza. Su trabajo como asistente en un bufete de abogados no traía el reconocimiento que merecía. Se sentía invisible ante la indiferencia de los demás, luchando para pagar las cuentas, mantener a sus 2 hijos y brindarle un futuro mejor. Cada día, las preocupaciones la asfixiaban, y la sombra de un posible desalojo amenazaba con oscurecer aún más su vida mientras reorganizaba la casa. Sofía sintió un peso en su pecho. No solo estaba cansada, una desesperación profunda la invadía. Sus pensamientos la torturaban. ¿Vale la pena seguir luchando? ¿Acaso el esfuerzo no era suficiente para romper el ciclo de escasez y desilusión? Las miradas críticas de aquellos que la rodeaban resonaban en su mente, cuestionando su capacidad como madre, sus decisiones y, sobre todo, su valor. La presión de la sociedad que la rodeaba parecía aplastante. Con cada día que pasaba, Sofía se preguntaba si debía simplemente aceptar su destino, conformándose con lo que la vida le había otorgado o, en cambio, lanzar su fe contra los muros de la adversidad. Esa lucha interna se agudizaba cada vez que pensaba en sus hijos. Su risa era su luz, pero también su carga. La idea de fracasar, de no poder garantizarles lo que necesitaban, le hacía temblar. No era solo el miedo a perder su hogar, era el terror a no ser suficiente. En su mente, las imágenes se entrelazaban, sus hijos, llenos de sueños, convidándole a abrir la puerta al futuro, y Sofía, enclaustrada en la incertidumbre, sintiendo que el tiempo se le agotaba. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, su vecino, don Felipe, apareció en su vida. Un hombre sabio, conocido por sus relatos sobre la historia del barrio y la vida misma. Él comenzó a compartir con ella secretos antiguos, relatos que la conectaban con su familia y le mostraban que la lucha tenía sentido. Sin embargo, ahora más que nunca, la duda se había afianzado en su corazón. Cada historia era una chispa de esperanza, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de su propio potencial. Con cada conversación con Felipe, Sofía se sentía al mismo tiempo inspirada y decidida a desafiar los prejuicios. Pero, por otro lado, las voces de autocrítica la acosaban, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que nunca podría cambiar su destino. La constante amenaza del desalojo se cernía sobre ella como una tormenta inminente, preparándose para estallar. La cruz de Sao Bento parecía rechazar todo mal que la acechaba, pero, en su profundo sentir, sabía que su mayor batalla estaba dentro de ella misma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su lucha la llevaba a un punto crítico, la fe que había sostenido empezaba a resquebrajarse, y Sofía se preguntó si realmente valía la pena arriesgarlo todo al perseguir un propósito que podía ser ilusorio. Entre sus dudas, un nuevo dilema se gestaba en su interior. ¿Debería pelear por lo que creía o simplemente conformarse a lo que la vida le ofrecía? Las imágenes de sus hijos sonriendo y confiando en su madre le pisaban el corazón, aumentándole el peso de su decisión. Se vio atrapada en una encrucijada, un cruce de caminos que enturbiaba su futuro. La tormenta de sus pensamientos continuaba y la elección se acercaba. Sofía se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas iluminaba el desorden de su sala, pero su mente estaba más oscura que nunca. Había estado reflexionando sobre las historias de don Felipe, sobre el valor de enfrentarse a las adversidades. Pero ¿podía realmente cambiar su destino o debía resignarse a la vida que le había tocado?
Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, una idea fugaz se coló entre sus pensamientos: la posibilidad de inscribirse en un curso de gestión de negocios que había visto en una publicación local. Era una oportunidad de aprender, de encontrar una salida a su monotonía laboral. Pero la duda volvió a surgir. No tengo tiempo, ni dinero. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se cuestionaba. El ciclo de tentaciones y parálisis era brutal y en su interior, el deseo de cambiar se tropezaba con el miedo. Al llevar a los niños a la escuela, sus pasos parecían más pesados. Al llegar al bufete, el ambiente abrasador de la competencia la rodeó, un recordatorio palpable de su insignificancia. Mientras miraba a sus compañeros luciendo seguros y competentes, se sintió más aislada. Sin embargo, un destello de determinación surgió en su interior. Frente a la máquina de café, escuchó a dos colegas hablando de una reciente promoción. Los dos estaban enfocados en contar historias de sus logros, riendo y compartiendo planos sobre su futuro. Sofía sintió una punzada. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que su nombre se encontrara entre esos relatos? Decidida a no dejar ese día pasar sin hacer algo por sí misma, visitó la biblioteca local durante su almuerzo. Allí, entre estanterías llenas de libros y hojas amarillentas, se sumergió en el mundo del desarrollo profesional. Obtuvo información sobre el curso que la había intrigado. Mientras leía, la ansiedad se transformó en curiosidad. Fue entonces cuando comprendió que, si realmente quería cambiar, debía tomar riesgos, y eso comenzaba desde adentro. Cada libro que tocaba le traía preguntas: ¿qué habilidades tenía que desarrollar? ¿Cómo podría usar su experiencia en el bufete para alguna futura aventura profesional? A medida que las horas pasaban, un nuevo canal de posibilidades comenzaba a florecer, destacando su deseo de romper con su rutina. La cruz de Sao Bento parecía brillar más intensamente en su mente en ese momento, representando no solo protección, sino una nueva fe en sí misma. Al regresar a casa, la idea del curso ocupaba su mente de manera casi obsesiva. Los rostros sonrientes de sus hijos la guiaban. Quería ser un ejemplo para ellos, quería demostrarles que nunca es tarde para perseguir un sueño. Esa convicción le regaló el aliento que necesitaba. Se sentó a la mesa y con una taza de café en mano, comenzó a hacer un plan. Tal vez solo necesitaba dar el primer paso, independientemente de cuán pequeño pareciera. Mientras revisaba los requisitos y costos del curso, su teléfono sonó. Era un mensaje de don Felipe pidiéndole que se encontrara con él más tarde. La esperanza de su conversación resonó en su corazón, haciéndola sentir que quizás esto era el empujón que necesitaba. Tal vez él podría ofrecerle alguna perspectiva que aún no había considerado. Sofía se vio asomada a un abismo nuevo, llena de determinación, cuando, de repente, una revelación la atravesó. ¿Nunca se había cuestionado realmente lo que quería alcanzar? En medio de su lucha, había estado tan enfocada en sobrevivir que se olvidó de vivir realmente. Al salir de casa, un nuevo sentido de propósito la guiaba. Pero antes de tomar una decisión definitiva, sabía que aquel encuentro con don Felipe podría ser crucial. ¿Podría él ayudarla a encontrar su camino y, quizás, darle la confianza necesaria para cruzar esa puerta hacia el cambio? Esa noche, todo podía estar a punto de cambiar. La tristeza que la había envuelto comenzó a disiparse, dejando un rastro de emoción inesperada. Sofía estaba preparada para escuchar y descubrir lo que el destino tenía preparado. Pero, quizás, el mayor desafío aún estaba por llegar. ¿Qué secretos guardaría don Felipe que cambiarían su vida de una vez por todas? El timbre sonó en su teléfono justo cuando Sofía se estaba preparando para salir. Era el recordatorio de su cita con don Felipe y con cada segundo que pasaba, la tensión en su estómago aumentaba. Hacía años que no se sentía tan nerviosa por una conversación, pero el aire fresco de la tarde le transmitía un aliento de cambio. Al llegar a la pequeña cafetería donde se habían acordado, observó a su alrededor. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro de antiguos clientes, cada imagen atrapando historias de éxito. Justo lo que necesitaba, pensó, el recordatorio de que los sueños podían hacerse realidad. Don Felipe llegó poco después, con su característica sonrisa y un aire de sabiduría que lo envolvía.
Su presencia parecía contagiar confianza, y Sofía se sintió a la vez intimidada y emocionada. Se saludaron y tomaron asiento en una mesa apartada. ¿Has pensado mucho en la conversación que tuvimos la última vez?, preguntó don Felipe, inclinándose ligeramente hacia ella. Sofía respiró profundo, asintiendo. Sí, y creo que quiero dar el paso. Hay un curso que me interesa, pero siento un peso sobre mis hombros. No sé si soy capaz. Él la miró con seriedad. Dudar de uno mismo es parte del proceso, Sofía. Pero eso no debe detenerte. Di tu primer paso. ¿Sabes qué es lo que más necesitas ahora? Para avanzar, debes alinear tu visión con una acción clara. ¿Qué es lo que realmente deseas conseguir aquí? Su pregunta revivió las inquietudes que había guardado. Quiero aprender sobre gestión de negocios, pero ¿y si no tengo lo que se necesita?, dijo, sintiendo la inseguridad asomar de nuevo. ¿Qué es lo que te detiene?, le respondió él, con un tono firme. Mira a tu alrededor. Cada uno de estos hombres y mujeres tuvo que enfrentarse a sus propias dudas. Lo único que te impide avanzar eres tú misma. El conocimiento está ahí, y puedes obtenerlo. Pero la confianza, esa debes cultivarla. Las palabras de don Felipe la atravesaron. Era cierto. Había estado limitándose por tanto tiempo que había olvidado lo que significaba arriesgarse. Tal vez tengo que dejar de ver lo que no puedo hacer y empezar a imaginar lo que puedo lograr, reflexionó en voz alta. Él sonrió y asintió. Exactamente. Y recuerda, la gestión de negocios no es solo un conjunto de habilidades técnicas, es también entender cómo liderar y motivarte a ti misma y a los demás. Debes aprender a usar tus experiencias. Eso es invaluable. La conversación continuó, con don Felipe compartiendo ejemplos de su propia trayectoria y cómo había lidiado con momentos de incertidumbre. Cada historia resonaba con ella, y poco a poco, Sofía comenzó a vislumbrar algo más grande que la simple idea de un curso. Salió de la cafetería con la mente revuelta, pero esta vez, con una chispa de determinación. Don Felipe no solo había compartido información, le había ofrecido una nueva perspectiva. La idea de aprender a liderar su vida y su carrera se volvía cada vez más tentadora. El camino sería arduo, pero la visión de su futuro se iluminaba. Ahora, debía comenzar a hacer su propio plan. Había tanto por explorar y descubrir dentro de sí misma. La necesidad de actuar apenas emergía en su interior, pero sabía que el primer paso no sería fácil. Cuando llegó a casa, una hora después, sus hijos ya estaban jugando en el jardín, riendo y disfrutando la tarde. Se detuvo un momento para observarlos. ¿Cuánto quería por ellos? Un ejemplo de perseverancia, valentía y crecimiento personal. Tenía que mostrarles que cada paso en la vida, por pequeño que fuera, tenía significado. Mientras se sentaba a escribir sus ideas, una sensación de urgencia la invadió. No podía dejar que el tiempo se le escapase de las manos. A pesar de las dudas, la decisión de inscribirse en el curso ya le parecía inminente. Pero, a medida que su mente giraba en torno a su solicitud, un pensamiento oscuro surgió. ¿Qué pasaría si fracasaba? Esa pregunta giraba en su cabeza como un torbellino. Pero en lugar de permitir que la tristeza la abrumara, aceptó que era parte del viaje. Había un poder en la vulnerabilidad, y estaba decidida a abrazar cada parte de su historia. En ese mismo instante, el teléfono sonó. Era don Felipe, quien la invitó a una reunión de antiguos alumnos del curso. Sofía, no te lo pierdas, esta es otra puerta. Tu futuro se está construyendo y quiero que seas parte de esto, decía su voz al otro lado. Aquella invitación era el momento perfecto para enfrentarse a su miedo y desafiar la parálisis que la había tenido cautiva. Una mezcla de emoción y ansiedad comenzó a brotar en su interior. No sabía con certeza qué podría depararle esa reunión, pero había tomado la decisión de ir. Era el momento de abrazar su nueva realidad y enfrentar lo desconocido, un paso hacia el futuro que siempre había deseado. Cuando la llamada terminó, Sofía sonrió por primera vez en días. La noche sería larga, llena de planes y preparativos, pero estaba lista para tomar el riesgo. Después de todo, el destino siempre sonreía a los valientes. Pero, en el fondo, sabía que los sacrificios y las decisiones que implicaba este camino aún podían tener repercusiones inesperadas.
¿Qué caminos inesperados surgirían de esta nueva puerta que se abría? La incertidumbre latía de nuevo, pero con ella también llegaba la esperanza. ¿Podría realmente transformar su vida para siempre? Sofía despertó aquella mañana sintiéndose diferente. La noche antes, había tenido un sueño vívido. En él, se veía a sí misma en una sala de conferencias, rodeada de personas que compartían su pasión por los negocios. La sensación de pertenencia la había llenado de una energía positiva que nunca antes había experimentado. Pero el eco de la incertidumbre seguía a su espalda, susurrándole que el camino no sería fácil, que fracasos podrían acecharla en cada esquina. Mientras se preparaba para la reunión de antiguos alumnos, se encontró cuestionándose cada detalle, elegir la blusa adecuada, seleccionar las palabras más impactantes que podría usar en su presentación personal. Había un peligro sutil en querer ser perfecta, en entrar a ese espacio y sentirse como un impostor. Sin embargo, recordaba las palabras de don Felipe: la confianza la construyes con acción. Así que decidió que, independientemente de la ropa o lo que dijera, lo más importante era mostrar su auténtico yo. Finalmente llegó el momento de entrar al recinto. La sala estaba llena de antiguos alumnos, y el ambiente era vibrante y acogedor. Sofía sintió una mezcla de miedo y emoción al cruce de miradas de rostros desconocidos que, como ella, habían tomado la decisión de transformar sus vidas. Ese momento significaba más que simplemente networking, era una oportunidad para establecer conexiones que podrían solidificar su nuevo rumbo. Tomó una respiración profunda y se acercó a un grupo donde varios participantes discutían sobre sus experiencias en el curso. Se unió a ellos, presentándose sin filtros, compartiendo no solo su impulso por aprender, sino también sus temores. Sorprendentemente, esa vulnerabilidad la conectó con los demás de una manera que nunca había anticipado. Cada uno había enfrentado sus propias batallas internas, y esas historias resonaban profundamente en su corazón. Sus inseguridades comenzaron a disiparse, transformándose en empatía y comprensión. Intercambiaron ideas, consejos y hasta anécdotas. A medida que la charla avanzaba, un par de miembros del grupo le hablaron de un concurso que se llevaría a cabo para emprendedores novatos, donde se premiarían las mejores ideas de negocio. Sofía sintió un cosquilleo en el estómago ante la posibilidad de participar, pero la voz de la duda volvió a surgir. ¿Estaría lista para presentar su idea en frente de un jurado? ¿Podría soportar la presión de definir su futuro frente a desconocidos? Con cada palabra que interaccionaba, decidió que el miedo no sería su guía. Se propuso escribir sus ideas antes de que la noche terminara, dándole forma a sus pensamientos en un plan concreto. Su papel se convirtió en su aliado, cada frase que plasmaba la llenaba de confianza y claridad. Sabía que antes de avanzar, debía reconocer sus debilidades y, aún más importante, construir sobre ellas. Cuando la reunión terminó, se sintió como si hubiese atravesado una línea invisible. Ya no era la mujer que simplemente soñaba con la gestión de negocios, había empezado a moldear su camino, a crear un espacio para sí misma en un mundo que antes le parecía ajeno. Pero también sabía que el trabajo estaba lejos de haber terminado. La próxima semana sería crucial. Mientras regresaba a casa, su mente hacía malabares con posibilidades. La conversación con don Felipe, el coro de voces en la reunión, y su nueva determinación se entrelazaron formando una imagen vívida de su futuro. Sin embargo, un nuevo desafío apareció en su horizonte: cómo combinar su vida como madre con su ambición profesional. En los días siguientes, dedicó horas a investigar sobre el concurso y a perfilar su idea de negocio. Empezaba a notar que en medio de esa vorágine de trabajo y sueños, sus hijos también mostraban curiosidad sobre lo que hacía. Había que involucrarlos, hacerles parte de su proceso. Una tarde, mientras preparaba la cena, se sentó con ellos a hablar sobre su nueva aventura. La emoción en sus ojos se transformó en un compromiso tácito. Sofía supo que no solo se enfrentaría a su desafío personal, sino que también les enseñaría el valor de la perseverancia. Trascendería ambas dimensiones de su vida simultáneamente. Sin embargo, al caer la noche, cuando todo parecía alinearse, recibió un correo inesperado. Era de don Felipe, pero el contenido no era lo que había anticipado. Sus manos temblaron ligeramente al leerlo. Sofía, he escuchado rumores de la competencia que se aproxima.
El jurado tendrá un enfoque muy riguroso, y debido a mi experiencia, creo que es importante que hablemos sobre la presentación. Necesitamos revisar algunos aspectos cruciales. Las palabras resonaron en su mente, disparando una ola de adrenalina, pero también de ansiedad. ¿Estaría realmente lista para lo que venía? ¿Podría demostrar que todo el esfuerzo había valido la pena? La noche se volvía más oscura, y con ella, su ansiedad crecía, colocando un nuevo peso sobre su corazón. La presión comenzaba a intensificarse, y se daba cuenta de que el verdadero desafío no solo era el concurso. Era la posibilidad de dar un salto al vacío y aterrizar en un suelo firme, o perderse en el abismo del miedo. Era el momento de tomar una decisión. Se sentiría fortalecida, pero no podía evitar preguntarse qué vendría si fallaba. La próxima semana se acercaba rápidamente, y la incertidumbre la envolvía. La verdadera prueba de confianza estaba a punto de comenzar. Sofía miraba por la ventana, observando cómo la luz del día lentamente se desvanecía. Su mente se movía a 1000 por hora, atrapada entre la emoción del nuevo desafío y un temor inminente que la instaba a retroceder. El correo de don Felipe resonaba en su cabeza. Las palabras riguroso y presentación se repetían en un ciclo interminable, haciéndole sentir que el tiempo se le escurría entre los dedos. Se sentó en la mesa con un cuaderno frente a ella. La hoja en blanco la miraba desafiantemente, pero en su interior comenzaba a gestarse una necesidad de plasmar sus ideas. Era una oportunidad para dar forma a su futuro, un ejercicio que exigía no solo ingenio, sino también un entendimiento profundo de sus propias capacidades. Comenzó a esbozar su idea de negocio, descomponiendo cada aspecto en elementos más manejables. No se trataba solo de un proyecto, era una proyección de quiénes era y de lo que quería llegar a ser. Cada palabra que escribía era como un ladrillo que levantaba su confianza, un mapa que empezaba a guiarla hacia un destino que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, en medio de la euforia del proceso creativo, la voz del miedo emergía disimuladamente. ¿Era suficientemente innovadora? ¿Qué dirían los demás? Pero recordando las historias compartidas durante el evento de antiguos alumnos, se sintió impulsada a seguir. Las inseguridades ajenas habían encontrado eco en su propio recorrido, y comprender que no estaba sola le otorgó una nueva perspectiva. Con cada día que pasaba, sus hijos se interesaban más por su esfuerzo, haciéndola sentir como si estuvieran participando en una aventura familiar. Una tarde, mientras trabajaba en un prototipo de su idea, su hijo mayor se acercó curioso. Le preguntó sobre el proceso creativo. Sus palabras eran una mezcla de admiración y asombro. Sofía se dio cuenta de que estas conversaciones no solo nutrían el interés de sus hijos, sino que también le recordaban que estaba rompiendo barreras en su propia vida. Al involucrarlos, incrementaba sus probabilidades de éxito no solamente en el concurso, sino en su papel como madre y modelo a seguir. Al llegar el día de la reunión con don Felipe, su ansiedad se transformó en determinación. Se encontraba ante la puerta de su oficina, las manos sudorosas y un nudo en el estómago. Sin embargo, cada inhalación profunda la anclaba a la realidad de que este era un paso hacia la autoafirmación. El viaje había comenzado, y ella no iba a dejar que el miedo determinara el rumbo. Durante la reunión, don Felipe la guió con preguntas incisivas que la llevaron a profundizar en su idea. A medida que presentaba su propuesta, la confianza fue reemplazando a la inseguridad. Cada respuesta generada fue un peldaño hacia la validación de su trabajo. Sin embargo, su mentor advirtió sobre los posibles obstáculos, desglosando lo que podría salir mal en el evento y dándole consejos para navegar en un entorno competitivo. Esa orientación, aunque dura, fue lo que finalmente la empujó hacia adelante. Comprendió que el miedo a fracasar era solo una sombra que la mantenía estática y que lo importante era aprender, de cada experiencia, buena o mala. Luego de la reunión, se sintió como si hubiese ganado una batalla interna. No solo había recibido retroalimentación, sino que había abierto una puerta inesperada hacia el crecimiento. Sin embargo, a punto de salir de la oficina, don Felipe lanzó una bomba. Hay un par de emprendedores en el jurado que pueden ser difíciles de impresionar. Están buscando más que solo una buena idea, quieren ver compromiso genuino. Tienes que estar preparada para una evaluación rigurosa. El golpe de realidad se sintió en su estómago. La presión aumentaba por momentos, y más que su idea, sus habilidades serían puestas a prueba.
como si todo lo que había construido se tambaleara ante ella. ¿Podría realmente atravesar ese umbral y no solo ser escuchada, sino también entendida? Regresó a casa con el corazón acelerado. La expectativa la envolvía mientras sumergía de nuevo su mente en la planificación. Había llegado la hora de no solo presentar su idea, sino de probar que su esfuerzo valía la pena y entonces, mientras revisaba sus notas, una idea revolucionaria chisporroteó en su mente. Pero esa idea también traía consigo la ansiedad de implementarla. ¿Podría estar dispuesta a tomar el riesgo de cambiarlo todo una vez más? La noche se cerraba, y con ella, nuevas revelaciones la mantenían en un tira y afloja constante entre la esperanza y el temor. El concurso estaba a la vuelta de la esquina, y Sofía se dio cuenta de que estaba a un paso de algo que podría cambiar su vida para siempre. La tiranía de las dudas se enfrentaba al deseo de liberarse. ¿Esa audacia valdría la pena? En las horas que venían, tendría que decidir si se lanzaba a un abismo de posibilidades o si se conformaría con lo seguro. Sin embargo, dentro de ella, sentía que el verdadero desafío comenzaba en ese mismo instante. Sofía se despertó antes que el sol, ansiosa por aprovechar cada minuto del día que se avecinaba. En su interior, una mezcla de nervios y determinación palpitaba. Había decidido que no podía aferrarse a la idea que había emergido la noche anterior sin explorarla a fondo. Era hora de dar un paso hacia lo desconocido, de enfrentar sus miedos de frente y descubrir la verdadera fortaleza que habitaba en su interior. Mientras el aroma del café invadía su hogar, Sofía se sentó de nuevo frente a su cuaderno. Pero esta vez, no se trataba solo de una presentación, era una oportunidad para redefinir su propósito. Escribió lo que había imaginado, cada palabra impregnada de significado. Su nueva idea era distinta, un enfoque renovado que desafiaba las limitaciones que había impuesto a sí misma. Era su propuesta más audaz y estaba decidida a que resonara con autenticidad. Unas horas después, cuando sus hijos se despertaron, ella sentía que la energía en casa era diferente. Se sentía como un catalizador, y su entusiasmo empezó a contagiar a sus pequeños. Cuando les explicó los pilares de su nueva propuesta, sus ojos brillaban de admiración. Sofía se dio cuenta de que su visión no solo le pertenecía a ella, sino que inspiraba a su familia a soñar. ¿Y si en lugar de solo vender, ofrecemos una experiencia?, sugirió su hijo menor, empujándola a contemplar nuevas dimensiones. Esa chispa de creatividad la impulsó aún más. Las ideas fluían entre ellos, y en ese intercambio de pensamientos, Sofía percibió que había más fuerza en la colaboración familiar de lo que nunca había anticipado. Al mismo tiempo, la inquietud de la presentación volvía a surgir en su mente. Se interrogaba una y otra vez si esa audaz reinvención sería suficiente para ganarse la confianza del jurado. Sin embargo, esa misma inquietud comenzó a transformarse en motivación. Con cada paso que avanzaba en la elaboración de su propuesta, se despojaba un poco más del miedo a fracasar. Se propuso practicar ante el espejo, simulando la presentación. Su voz resonaba, firme y confiada, mientras articulaba el potencial de su idea. Cada palabra era un reflejo del compromiso que había puesto en su trabajo y en cada repetición, el temor que había sentido se desmoronaba. Sofía comenzó a comprender que la verdadera competencia no era con los otros emprendedores, sino con su propia inseguridad. La noche anterior al gran día, se sentó con sus hijos. Compartieron una cena sencilla, pero llena de risas y complicidad. En ese momento, hizo una promesa silenciosa para sí misma. Su valor no sería definido por el resultado de un concurso, sino por el esfuerzo y la autenticidad que imponía en cada paso de su camino. Fue un momento de revelación. Comprendió que su deseo de triunfar debía estar alineado con su deseo de ser fiel a sí misma. A medida que las horas pasaban, la idea de presentar algo genuinamente suyo la llenaba de una fuerza renovada. Era hora de soltar el miedo y abrazar la vulnerabilidad que cada emprendedor experimenta. En su mente se repetía una frase: no hay crecimiento sin un poco de incertidumbre. Finalmente, al llegar el día de la presentación, una sensación de calma irrumpe en ella. En lugar de nervios, encontró claridad y propósito. Sabía que, independientemente del resultado, estaba en el camino correcto. Mientras se encontraba en la espera de su turno, notó a los otros participantes, algunos nerviosos, otros visiblemente confiados.
En ese instante, una nueva comprensión la envolvió. El éxito no se medía en términos de victoria o derrota, sino en la valentía de lanzarse a la arena del emprendimiento. El momento de la verdad se acercaba, y mientras su nombre era llamado, sintió que se encontraba al borde de una nueva vida. Sin embargo, antes de atravesar esa puerta, una voz interna la alertó, plantando una nueva inquietud en su mente. ¿Sería suficiente su reinvención? ¿Estaba realmente lista para este momento? Con el pecho erguido, dio un paso hacia adelante. La incertidumbre era palpable, pero también era la antesala de algo grande. ¿Podría convertir esa presión en poder? La vida de Sofía estaba a punto de despegar, pero los próximos minutos traerían revelaciones que pondrían a prueba todo lo que había construido hasta ahora. Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco de la mañana penetraba en sus pulmones, llenándola de energía y determinación. Su decisión de hacer aquella presentación no era solo un ejercicio profesional, era el primer paso en un viaje transformador y personal. Mientras cruzaba el umbral hacia el espacio designado, se vio absorbida en un mar de presentadores, cada uno con sus respectivas ideas brillando en la luz de la expectación. Sin embargo, una voz interna la instaba a mantener la mirada firme en su propia ruta, recordándole que el camino recorrido era tan importante como el resultado final. Cuando llegó su turno, Sofía sintió como las miradas del jurado se posaban sobre ella. En lugar de paralizarse, la energía vibrante que había cultivado la llenó de impulso. Comenzó a hablar, cada palabra fluyendo como un río, tejida con la pasión que su idea merecía. El miedo, que una vez había sido un monstruo acechante, ahora se transformaba en una onda motivadora, propulsándola hacia adelante. En ese instante, no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo una parte de su ser. A medida que la presentación avanzaba, sintió que su voz se convertía en un eco poderoso. Contó la historia de su concepto, la experiencia que quería ofrecer, y cómo cada aspecto de esto reflexionaba no solo su visión, sino su esencia. Notó las sonrisas, asintiendo entre los miembros del jurado, las inseguridades que la habían perseguido se diluían, reemplazadas por una oleada de autenticidad. En ese momento de conexión genuina, comprendió que el desafío no era demostrar su valía ante otros, sino validar su propia historia ante sí misma. Cuando terminó de hablar, el aplauso resonó como un mantra liberador. Sofía se permitió disfrutar de aquel momento, sabiendo que había ofrecido lo mejor de sí misma, sin máscaras ni pretensiones. En el fondo, sabía que, independientemente del resultado, su verdadero triunfo era la valentía mostrada al salir de su zona de confort. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una inquietud persistía en su mente. ¿Sería suficiente su autoexpresión para resonar con las expectativas del jurado? Esa pregunta la atormentaba mientras regresaba a casa. En el camino, pensó en cómo la vida a menudo pone a las personas a prueba, no solo frente a un auditorio sino también en su día a día. Esa noche, los recuerdos de su infancia la invadieron. Tantas veces había deseado ser escuchada, pero había creído que su voz no tenía peso. La presentación era su respuesta a ese eco lejano. Al llegar a casa, buscó consuelo en la calidez familiar. Sus hijos la recibieron con abrazos, y en sus ojos brillaba el orgullo. Esa conexión, ese impulso extra, era lo que realmente importaba. Sofía se dio cuenta de que su viaje profesional jamás estaría completo sin el respaldo emocional de su familia. Pasaron los días y aún no había respuestas sobre su presentación. Cada mañana, su mente vacilaba entre la esperanza y la duda. Sin embargo, en un momento de reflexión, una idea la golpeó. No podía dejar que la espera definiera su estado mental. Decidió que usaría el tiempo para potenciar su concepto, expandirlo más allá de lo que había imaginado. En lugar de esperar, se convertiría en una arquitecta de su propio futuro, uniendo la determinación con nuevas estrategias, preparando su mente para lo que estaba por venir. Un estratega de su propio destino, para lidiar con la incertidumbre de las decisiones de los demás, comenzó a planificar lo que se convertiría en una nueva fase de su emprendimiento. Entonces, algo inesperado ocurrió. Recibió un mensaje inesperado de un antiguo colega, sugiriendo una reunión que podría cambiar el rumbo de su propuesta. Esa posibilidad, esa nueva puerta a abrir, desdibujó la línea entre la ansiedad y la emoción. Mientras se preparaba mentalmente para la reunión, una nueva resolución emergió en su ser:
Esta vez no se vería a sí misma como una simple aspirante, sino como una competidora en un escenario mucho más amplio de lo que había imaginado. La vida estaba a punto de presentar una nueva prueba, y Sofía se dio cuenta de que a pesar de las incertidumbres, estaba lista para conquistarlas. La pregunta no era si podría prevalecer, sino cómo podría transformar esta nueva oportunidad en una etapa de crecimiento inestimable. En el fondo de su mente, la duda asomó nuevamente. ¿Sería este encuentro el cambio que había estado esperando o simplemente otro obstáculo en su camino? Con una mezcla de expectación y miedo, se preparó para dar un paso más hacia lo desconocido. El día de la reunión llegó con una tensión palpable en el aire. Sofía se despertó temprano, y el ritual de preparar el desayuno para sus hijos se convirtió en un acto reflexivo. Mientras batía los huevos, su mente recurría a cada argumento, cada dato y cada anécdota que había recopilado para presentar su idea. Esa cotidianeidad, aunque placentera, contrastaba con el torbellino de emociones que la acompañaba. Al salir de casa, sintió que el mundo a su alrededor estaba más claro que nunca. No solo iba a reunirse con un antiguo colega, sería un encuentro que podía escalar su proyecto a nuevas alturas. Sin embargo, la voz interior de la duda seguía resonando. ¿Podría su experiencia ser suficiente para captar el interés de alguien tan influyente como lo era su colega? El trayecto hacia la oficina de su antiguo compañero se sintió eterno. Sofía repasó mentalmente lo que quería lograr. No solo era convencerlo de la viabilidad de su propuesta, sino también demostrar que era una fuerza transformadora en el contexto empresarial. Sabía que las oportunidades no son un regalo, sino algo que se conquista, y esta sería su batalla pequeña pero significativa. Cuando llegó al edificio, la arquitectura imponente la hizo sentir insignificante, pero se recolocó mentalmente. Había perdido el miedo escénico y ahora se enfrentaba a desafíos que deberían llevarla a su mejor versión. Esa sensación de insignificancia fue reemplazada por un destello de determinación. Se ciñó al mantra que había cultivado en su mente: soy capaz, soy digna y lo voy a demostrar. Al entrar al despacho, se encontró con su colega, Miguel, una figura familiar que alguna vez había sido su mentora. El intercambio de saludos fue cálido, pero la atención se centró pronto en su propuesta. Sofía se posicionó, proyectando una confianza que, si bien aún tenía tintes de vulnerabilidad, estaba adornada con la madurez de la autoaceptación. Miguel la escuchaba con atención mientras ella avanzaba en su presentación. Con cada palabra, Sofía se sentía más segura. Había rehecho su historia, transformando cada inseguridad pasada en una fortaleza actual. Sintió una conexión genuina con su colega, como si las barreras profesionales se desvanecieran y se centraran en lo que realmente importaba: el valor y la autenticidad del trabajo que habían presentado juntos en el pasado. Sin embargo, a medida que la reunión progresaba, una inquietud se gestaba en el fondo. Miguel comenzó a plantear preguntas desafiantes, desarticulando su idea con una precisión quirúrgica. En situaciones anteriores, Sofía habría sucumbido ante este tipo de análisis crítico, pero esta vez no se dejó llevar por el pánico. En lugar de eso, se enfrentó a cada interrogante con claridad y sinceridad. La conversación se tornó filosófica y reformulativa. El diálogo no solo era sobre el proyecto, sino sobre el crecimiento que estaban experimentando juntos, a pesar de estar en lados diferentes de la mesa. La reunión concluyó con Miguel prometiendo revisitar su propuesta, pero algo en su actitud le dio a Sofía una sensación de esperanza entre la duda. No solo había presentado un proyecto, había defendido su esencia. De regreso a casa, Sofía se sintió diferente. Sabía que había tomado acciones decisivas, ya no era una espectadora en su propia vida. La instancia había cultivado un nuevo sentido de propósito y responsabilidad sobre su futuro. Sin embargo, al llegar a la puerta de su hogar, un mensaje emergió en su teléfono: otro antiguo colega con propuestas que desafiaban su visión y su idea original. La tensión aumentó. ¿Estaba lista para explorar un camino alternativo que podría cambiar radicalmente su enfoque? La ambigüedad de la situación le generó una mezcla de anticipación y desasosiego. Tenía ante sí una bifurcación que podría redefinir su próximo paso. Se sentó en su sala, con el teléfono en la mano y pensamientos agitados en su mente. Aquel momento podría cambiarlo todo, y tuviera el poder de forjar su verdadero destino: permanecer.
en su zona de confort o lanzarse de nuevo al océano incierto de las posibilidades. Esa noche, mientras el silencio envolvía su hogar, Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con la determinación brotando de su interior, se preparó para la decisión que podría llevarla a un nivel completamente nuevo de realización. Aceptar el desafío, dejarse llevar por la corriente de lo familiar o arriesgarse a explorar lo desconocido. La vida parecía desbordarse de posibilidades, y ella estaba lista para abrirse a ellas. Sofía respiró hondo. Con el pulso acelerado, miró el mensaje que iluminaba la pantalla de su teléfono. Sabía que su respuesta no solo definiría su trayectoria profesional inmediata, sino que también podía desencadenar una transformación interna que había comenzado a fraguarse en su interior. Era el momento perfecto para desafiar su propia zona de confort, pero la incertidumbre la envolvía como una niebla densa. ¿Se atrevería a abrir la puerta hacia lo desconocido? Decidió no apresurarse. Permitió que la quietud del momento la envolviera, buscando claridad en el ruido de sus pensamientos. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, su capacidad de confrontar la crítica y transformarse de un modo que nunca habría imaginado posible. Había comenzado a ver valor en la vulnerabilidad, pero todavía había mucho más que desentrañar. Se levantó y se dirigió a su lugar de trabajo en casa, donde el desorden de papeles pronto se convirtió en un campo de batalla. Notas de ideas, gráficos y apuntes dispersos reflejaban su falta de enfoque. Sofía se sentó a la mesa con un cuaderno en mano y comenzó a escribir. Cada palabra era un acto de reivindicación personal, cada trazo un paso más lejos de la duda que la había atormentado. Mientras alineaba sus ideas, comenzó a notar patrones en sus reflexiones. Se dio cuenta de que cada momento de inseguridad había sido también un peldaño hacia un mayor autoconocimiento. La autocrítica que la había frenado en el pasado adquirió una nueva perspectiva. Llegaba del deseo de ser perfecta, aunque esta búsqueda solo la había llevado a la parálisis. Al meditar sobre su conversación con Miguel, vio una oportunidad de colaboración que no había considerado antes. Tal vez, en lugar de rechazar la propuesta de su antiguo colega, podría integrar sus ideas con las propias, creando algo totalmente nuevo y relevante. Esa posibilidad le generaba una mezcla de emoción e inquietud, el tipo de tensión que propicia el crecimiento. Esa misma noche, Sofía pasó horas escribiendo un nuevo borrador que articulaba una síntesis de sus visiones. Cada palabra despertaba en ella un sentido renovado de propósito, un reflejo de la mujer decidida y profesional que aspiraba a ser. La idea de fusionar las perspectivas diferentes en un solo proyecto no solo era ambiciosa, sino que también profundizaba su compromiso con su propio desarrollo. Cuando finalmente se sentó de nuevo frente al teléfono, los dedos sobre la pantalla, experimentó un pequeño sobresalto. ¿Y si Miguel no estaba dispuesto a colaborar? La posibilidad de ser rechazada una vez más hizo que su corazón diera un vuelco. Pero, con la respiración contenida, apretó el botón de enviar. Había cruzado ese umbral, y ya no había vuelta atrás. El día siguiente llegó con un aire renovado. Sofía despertó sintiéndose diferente. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a las nuevas posibilidades. Este momento de acción la liberó de las cadenas del miedo y la inseguridad. Había iniciado un viaje de descubrimiento y nueva colaboración, y se sentía plenamente viva. Sin embargo, al recibir la notificación de una respuesta de Miguel, su corazón latía con fuerza. La curiosidad por lo que él podría decir se entrelazaba con una ansiedad creciente. ¿Sería la propuesta bien recibida, o se enfrentarían a un nuevo reto que podría llevarla a una mayor profundización de su camino profesional? Los pensamientos se amontonaban, y una nueva inquietud la acompañaba. La puerta hacia una nueva fase de su vida estaba a punto de abrirse, y Sofía comprendía que estaba lejos de haber alcanzado el final de su viaje. ¿Estaba en medio de una transformación?, preguntándose si logrará realmente gestionar el equilibrio entre el desafío y su propia visión. En ese momento de espera, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era solo conseguir la colaboración, sino enfrentar sus límites y superar la versión de sí misma que, por tanto tiempo, había sido su sombra. Un nuevo amanecer iluminó la habitación de Sofía, pero esta vez, la luz trajo consigo un sentido renovado de propósito. Había pasado semanas sumergida en la incertidumbre, pero con cada día, su confianza resonaba más fuerte.
Sabía que el tiempo para actuar había llegado. La presentación en el concurso de emprendedores estaba a la vuelta de la esquina y todo lo que había trabajado en sus ideas estaba a punto de manifestarse. Mientras se preparaba esa mañana, se sintió diferente. Ya no era la mujer que había dudado de sus capacidades. Había aprendido a abrazar sus inseguridades y convertirlas en fuerza. La experiencia estaba comenzando a transformar no solo su visión profesional, sino también su percepción personal. Las palabras de don Felipe resonaban en su mente: la confianza la construyes con acción. Era momento de consolidar lo aprendido, de demostrar que había estado forjando no solo un proyecto, sino también a sí misma. Con determinación, se sentó en su escritorio rodeada de documentos y fichas que contenían no solo su negocio, sino su historia. La idea que había presentado a Miguel había evolucionado. Ahora no era solo un trabajo, era un relato sobre superación, resiliencia y transformación. Como madre, deseaba inspirar a sus hijos y demostrarles que el esfuerzo vale la pena. Al mirar esas hojas, comprendió que no solo competiría por su sueño, sino que estaba a punto de hacer un legado. El día del concurso llegó, y el ambiente era palpable, lleno de energía y expectación. Al pisar el escenario, sintió que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de miedo, sino de emoción. Sus ojos recorrieron la sala, un mar de rostros esperándola, y en ese instante, supo que había llegado aquí por sus propios méritos. Al iniciar su presentación, cada palabra fluyó con claridad. Sofía no solo discutía estrategias de negocio, narraba su viaje de transformación. Hablaba del poder de la fe en uno mismo, del esfuerzo y de la importancia de atreverse a soñar. Su voz resonaba, empoderada por la autenticidad, y, a medida que compartía su historia, vio que el jurado dejó de ser un grupo distante y se convirtió en una audiencia receptiva que se conectaba con su mensaje. La presentación continuó y cuando concluyó, el aplauso estalló como un estruendo liberador. Esa percepción de éxito fue más valiosa que cualquier premio tangible que pudiera recibir. En ese momento, supo que el mayor logro no era el resultado de la competencia, sino haber encontrado su voz y haberle dado forma a su sueño con coraje. Mientras se retiraba del escenario, una sensación de enorme satisfacción la invadió. Sofía había conquistado sus miedos y había demostrado que era capaz. Días después, la notificación del concurso llegó. No solo había ganado, sino que también había captado la atención de inversores dispuestos a apoyarla. Las puertas estaban comenzando a abrirse y ella esperaba con ansias el futuro. La transformación que había vivido la empujó no solo a seguir con su proyecto, sino a involucrar aún más a sus hijos en el proceso. Quería que comprendieran el valor de la perseverancia y que la vida es un viaje de aprendizaje constante. La complicidad familiar crecía, y Sofía sabía que había creado un ambiente donde sus hijos podrían soñar y volar. En su corazón, no solo había encontrado el camino hacia la realización personal, sino también la confianza para explorar nuevas posibilidades. La vida que había soñado, a veces opacada por las dudas, ahora brillaba con una nueva luz. Sofía sonreía mientras miraba hacia el futuro. Había aprendido que sus dudas no la definían. En lugar de huir de ellas, se atrevía a enfrentarlas. Su vida no sería un mero destino, sino un viaje lleno de valentía, aprendizaje y, sobre todo, amor. Era el momento de seguir creciendo, de reinventarse una vez más y de vivir plenamente sin mirar atrás. Ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos visibles. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso fin. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que nuestras historias inspiren al mundo.